puntos de la capital pues con diversas precipitaciones. Gracias por estar en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, también a través de los canales 25 y 83 de Claro, 78, 116 de Tigo, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y a través de nuestro Facebook Live. Esta mañana se encuentra conmigo la diputada Cristina Cornejo, diputada por el Departamento de la Libertad. También ella ostenta el cargo de la tercera secretaria de la Junta Directiva de esta honorable Asamblea Legislativa, pertenece a las comisiones Reformas Electorales y Constitucionales y también a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputada, muy buenos días, bienvenida. Max, muy buenos días, un gusto saludarle esta mañana lluviosa, por supuesto un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través de la televisión legislativa. Sí, un poquito de tráfico, ¿verdad? Esta mañana, diputada. Sí, creo que tiene a la base nuestro país de por sí, siempre hay mucho tráfico, pero ahora con este tema de la lluvia, los desbordamientos, la gente anda con precaución y así tiene que ser, pero estamos ya aquí iniciando esta jornada de este jueves para mantener informada a la ciudadanía. Sí, este espacio de foro legislativo es para explicarle a la población y ampliar temas de importancia que se trabajan aquí en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos, diputada, es el pago del FODES. El presidente de la República el martes anunció que se les iba a entregar los 75 millones a las alcaldías, que fueron recursos asignados en el decreto 728, que corresponde al 30% del préstamo de los 250 millones con el BID. Sí, qué bueno que me hagas esta pregunta. Primero, yo quiero solidarizarme con todas las familias salvadoreñas que en este momento están sufriendo situaciones complicadas. Sé que para muchos pueden decir que disfrutamos o se disfruta de la lluvia, pero hay que recordar que también hay familias vulnerables en alto riesgo que han sido evacuadas y muchas familias también que no tienen las condiciones de protección. Creo que ahora la solidaridad más que nunca, como siempre, de un muy buen salvadoreño o salvadoreña, debe de nacer para poder compartir los suéteres que ya no usamos, las cobijas, las frazadas en buen estado, para aquellas personas que no puedan aguantar. Yo vivo en Santa Tecla, estaba ayer a 17, 16 grados y un frío de eso no es normal para nosotros y pues efectivamente ahora imagínense aquella gente que no tienen cubiertas sus casitas y que por supuesto no tiene condiciones, así que yo también creo que es un momento importante en que ayudemos a albergar a aquellos que puedan estar en una condición. Yo estuve en el puerto el día de ayer y antier y me decía una señora, no, yo vivo cerca del río, pero voy a esperar. Y yo le digo, no, mire, por precaución, usted tiene un niño de 10 años, entonces yo creo que también hay que hacer conciencia de todo eso y esperemos que no pase más. Yo también le doy gracias a Dios porque el huracán que estaba previsto, categoría 5, de las categorías más altas, ¿verdad?, ha bajado a ser una depresión tropical, pero eso no significa que no tengamos cuidado porque nuestro país es uno de los países más vulnerables y ahora yo no tengo la confianza con el sistema de protección civil, ¿verdad?, que antes reaccionaba inmediatamente, pero yo sí creo que hay que tener cuidado, muchos vientos, muchas caídas de árboles, que eso puede ocasionar cualquier problema, muchos desbordamientos, derrumbes y bueno, hay que tener mucho cuidado porque aunque no sea un tema de un huracán, el tema de la mucha humedad y la mucha agua lleva a generar los desbordamientos, Max, los derrumbes y por supuesto yo que soy diputada del Departamento de la Libertad, muy preocupada por toda la zona costera que tiene a la base también que los ríos se llenan, se rebalsan y bueno, vamos a estar muy pendientes, pero yo también les pido y les invito a que tomemos todas las medidas de precaución, ¿verdad? Para que no tengamos eso. Ahora muy bien, porque esto está muy relacionado con el tema del dinero de las municipalidades que tú me has preguntado en relación a lo del FODES. Primero yo quiero decir que el FODES es una ley, ¿verdad? Que es la ley del Fondo de Desarrollo Social para los municipios. Y en esta parte, por ley, los gobiernos del país, no este gobierno, todos los gobiernos que han existido después de los acuerdos de paz han estado obligados a dar en aquel momento el 8% y ahora el 10% de los ingresos corrientes del Estado para el desarrollo de los municipios, porque el municipio también trabaja con el tema del alumbrado eléctrico, recolección de la basura, el tema de mantenimiento de parques, el tema obviamente de todos los servicios que se le brinda a la ciudadanía y como un Estado en la concepción de descentralización, entonces se les da parte para que desarrollen los municipios y eso ha sido así por siempre y es una ley, ¿verdad? Y hay que recordar que las leyes en este país se cumplen, pero hemos estado acostumbrados que a usted las obligamos a cumplir
pero los otros están incumpliéndolas y no pasa nada. Entonces yo sí creo que hay aquí una desproporción clara en relación a esto. Y bueno, y el presidente ha dicho entonces ahora que no les va a dar el FODES, no porque no tenga dinero, sino porque yo digo que el presidente está haciendo cálculos electorales. Estoy clara que sus candidatos en el territorio no son reconocidos, no están pegando con la gente, y para mí la acción del presidente es una acción política de no querer dar. Fíjense que no es un tema porque no haya ingresos, porque además la ley del FODES establece que se le debe de dar el 10% de los ingresos corrientes, no hay un monto fijo, Max. O sea, es decir, si solo $100 el gobierno recibe en este mes, de esos $100 el gobierno tiene entonces que dar el 10%. Pero yo, para dar un dato que ya también me voy a referir a lo que se ha recibido en todo este tema, solo en octubre se han recibido alrededor de ingresos corrientes de más de 384.6 millones de dólares. O sea, es decir, ingresos tributarios durante octubre. No es que no se tenga. Entonces, esto es un tema de que de eso se le tiene que dar el 10%, y está claro que el gobierno ha iniciado una recaudación. Obviamente también hay que decir que tuvimos dificultades en el tema, pero la gente muy responsable nunca dejó de dar lo que le correspondía. El gobierno adeuda ya 5 meses del FODES, sí, lo que equivale a 205 millones de dólares. 5 meses. Comures ya ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el ministro de Hacienda por el incumplimiento del pago del FODES y también de la transferencia de los 75 millones del BID. Eso hay que dejarlo bien en claro, diputada, para que la población lo entienda. Una cosa es el FODES y otra cosa son estos 75 millones del BID que estaban retrasados y que eran para que las municipalidades actuaran en medio de la pandemia. Sí, justo. Y ¿sabe qué es lo que más a mí me preocupa y me da tanto sentimiento? Es que el presidente juegue con inteligencia los salvadoreños y las salvadoreñas. Primero porque les dice, aquí tienen, primero yo quiero decir, está claro que se les debe 5 meses del FODES, que equivale a 205 millones de dólares, ¿verdad? Y no es porque no haya dinero, sino yo ya he dicho eso en relación. Y ahora, para cerrar esta parte, yo también quiero decir que cuando el gobierno dice que no tiene dinero, yo quiero recordar que solo en ingresos corrientes de contribuciones suyas, mías y de todos los salvadoreños, el gobierno recibió a agosto de este año 3.228.80 millones de dólares. En letes, 1.525.60 millones de dólares. En CETES, 1.128. Letes y CETES son préstamos a corto y mediano plazo. Pero eso, aparte de los préstamos que le hemos aprobado aquí en el marco de los 3.000 millones de dólares, 1.722 millones de dólares más los 54 que se le aprobaron la semana pasada. Es decir, que el presidente ha tenido ya casi 8.000 millones de dólares para afrontar la emergencia. Entonces, cuando él dice no tengo dinero, o es cuando no se les quiere pagar a los empleados públicos con el argumento que no tiene dinero, no es cierto. Ahora voy al tema de los 75 millones que el presidente en la cadena estableció que se les entregara a los municipios. Una cosa es el FODES, que es por ley, el 10%, y otra cosa es la entrega del 30% que le correspondía a los municipios para desarrollar acciones de prevención, de protección a sus pobladores y ayuda de canastas y de todo lo que tenga que ver en el marco de la pandemia del COVID. Ojo, ¿verdad? Eso que tiene que ver con el tema de los 3.000 millones de dólares. Del dinero que se le ha aprobado hasta ahora al presidente de la República, que por cierto, presidente, usted estuvo de acuerdo con la entrega de esos 30 millones de dólares, porque usted firmó las dos leyes de emisión de los 1.000 y los 2.000 millones de dólares que suman los 3.000. Usted lo publicó en el diario oficial, ¿verdad? Es decir, hubo una aceptación suya en relación a esto y usted le debía el 30% que equivalía a los 75 millones de dólares en eso. Fíjense que para nosotros es muy preocupante porque el representante de BID, como son créditos del BID, ¿verdad? El representante del BID en El Salvador nos dijo que ese dinero estaba listo para desembolsárselo a los municipios desde el mes de agosto. Y estamos hablando ahora que estamos ya en noviembre, ¿verdad? O sea, es decir, hay un juego político, lamentablemente, ante las necesidades de la gente, y ahora le dicen que esté este dinero para que afronte el tema de la emergencia de lo que ahora es una depresión tropical ETA. Pero en aquel momento el decreto
El decreto se aprobó única y exclusivamente para el tema del manejo del COVID. Obviamente ahí se pueden hacer cosas, pero yo lamento muchísimo esta situación, porque creo que los políticos en este país debemos de tener una actitud de construcción, sí, de servir a la ciudadanía, no de afectarla por estarnos peleando entre nosotros mismos. Yo siempre les he dicho, vaya, mire, está bien, si usted quiere, atáquenos a nosotros en nuestra calidad de diputados, pero no se meta con la pobre gente que lleva meses de no recibir el salario. Los empleados de las alcaldías más chiquititas, Max, no están recibiendo su salario porque la ley misma del FODES establece que parte de ese FODES puede utilizarse para el pago de salario. Entonces, aquellas municipalidades que no tienen un ingreso suficientemente grande tienen que recurrir a esto para pagar. Yo estuve en San José Villanueva el fin de semana. Me decía un señor, ¿verdad?, que andaba recogiendo la basura, de esos señores que nos ayudan a nosotros a tener limpios los parques y todo eso. Me dice, mire, diputada, le agradezco la lucha. Yo soy uno de los que tiene 4 meses de no cobrar, que no se le ha pagado su salario. 4 meses. Una persona que barre las calles y andaba haciendo su trabajo. Y me dice, el presidente no se da cuenta que quien está afectando es a nosotros, y yo voté por él. Y entonces yo me quedo y digo, Dios mío, ¿cuál es la situación entonces de los políticos en este país, que por querer hacer daño a uno u otra persona nos afectamos a la gran mayoría y que no logramos ver el nivel de afectación que tenemos? Y es que hay un elevado nivel de drama humano en esta situación, diputada. Sí, y es que mire, quien no quiere ver ese nivel de drama humano, yo creo que somos insensibles y cometemos un error de estar donde estamos. Yo he sido muy crítica con el uso de los manejos del fondo público, porque también es en relación a que eso nos va a tocar a nosotros. El ICEFI establece que nosotros estamos en el 95.7 de la deuda, 95.7. O sea, es como que usted tenga una tarjeta de crédito y ya la tenga topada, ya no nos pueden prestar. Y entonces entramos en un conflicto entre nosotros, y el drama humano de esa gente de las alcaldías más chiquitas es terrible. Cuando te dicen, tengo 4 meses que no se me paga mi salario, y aquí estoy esperando pendiente que se me pague, te parte el alma, porque el señor sigue haciendo su trabajo, esperando por no perder su trabajo, tienen esa responsabilidad. Pero ustedes me pueden explicar cómo él hace para alimentar a su familia, para pagar la deuda. Yo recuerdo que el tiempo que se nos retrasó a nosotros el salario aquí, yo tuve que pagar $75 de intereses por haberme retrasado, porque hubo un crédito descuento de planilla. Claro, yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder pagar, pero $75 para una familia que en buen salvadoreño va a coyol quebrado, a coyol comido, le está quitando lo que le resta a usted para sobrevivir en el mes. Y hay gente que queda con menos de $100. Como usted muy bien dice, Max, el drama humano es una de las cosas más terribles en estos conflictos entre políticos, que yo creo que lo que debemos de valorar es no afectar a quien no merece ser afectado. Sí, diputada, también hay señalamientos y muchos sectores aseguran de que este dinero, tanto lo del FODES como estos 75 millones, los alcaldes los quieren utilizar para la campaña política. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, mire, entonces yo creo que en esto tiene que accionar primero la Corte de Cuentas de la República, que por cierto también me extraña muchísimo que justo cuando la Corte de Cuentas de la República estaba haciendo 2 exámenes especiales sobre el tema de la entrega de los $205 millones por parte del gobierno a las municipalidades, y cuando la Corte de Cuentas de la República determinó que ese dinero estaba disponible para su entrega, ¿verdad? Porque además también hay varias ya denuncias en el área penal, justo en esos momentos el Ministerio de Trabajo cierra instalaciones de la Corte de Cuentas. Yo también soy muy creyente de estos dichos y los refranes populares. Quien las hace se las imagina. ¿Quién está haciendo campaña con el dolor de la gente en este país? Uno de los ministros que va como principal candidato a una cabecera de este departamento, a la capital del país. Ellos están haciendo campaña con el dolor de la gente. Y por supuesto que precisamente porque ellos están haciendo eso, quieren seguir haciendo campaña para que los municipios no tengan sus recursos. Y fíjense, yo en el Departamento de la Libertad no gobernamos ninguna municipalidad como Esmalena, porque la única que gobernábamos era Nuevo Cucatlán con Michelle Sol, y ahora ella pues está con nuevas ideas.
pero es que es un tema de justicia, es un tema de desarrollo para los municipios, y gobiernan todos los partidos políticos, incluyendo Gana, que es el partido del presidente que con quien se inscribió, ¿verdad? Y fue electo presidente, porque no fue con Nuevas Ideas. O sea, pero es decir, yo sí creo que es importante que nosotros podamos comprender. Yo tengo mucha preocupación en relación a que también el gobierno en esta parte también se esté generando una acción de campaña por parte de los ministros con el dolor y con la destrucción de la gente. Yo por eso es que digo, fíjese, y voy a relacionar algunos hechos. ¿Se acuerdan en Chalchuapa? ¿Verdad? Que por cierto el diputado Edwin Grijalva fue a interponer una denuncia al Tribunal Supremo Electoral por campaña de alentada, todo lo demás. Cerraron el municipio con un cerco sanitario, entre comillas, que fue más cerco militar, y quienes anduvieron dando las canastas fue el candidato a diputado por Nuevas Ideas por el departamento de Santana, con todas las fotografías, con el acompañamiento del ejército. Vaya, pero me voy a quedar ahí. Y me han recordado algo muy importante, que yo lo puse en un Twitter el día de ayer. Estas fotos son las que generan un tema de... No sé si se va a lograr ver, ¿verdad? Pero yo igual lo tengo ahí en mis cuentas, porque este tipo de cosas son las que indignan, ¿verdad? Este tipo de cosas son a las que creo que nosotros, ustedes ven ahí al ministro de Defensa, ¿verdad? Ven al ministro de Defensa en Nejapa, tratando de supuestamente ayudar, pero en eso están 5 fotógrafos. 5 fotógrafos que están tomándole la fotografía al ministro de Defensa, ¿verdad? Para que luego puedan hacer un tema de un nivel de campaña. Y ya ni se diga el ministro de Gobernación, que por cierto quiero decir que la familia de Nejapa quedó muy resentida, ¿verdad? También yo quiero reconocer el trabajo que hizo el alcalde municipal de ese lugar, Adolfo, le reconozco, pero le reconozco sobre todo a los empleados municipales y a la misma comunidad, que ellos sí estuvieron desde la noche que sucedió el derrumbe. Y los cuerpos de socorro también. Mire, yo de verdad, si hay alguien aquí que se merece ser héroe en este país, son los cuerpos de socorro, que muchas veces no tienen los recursos suficientes. Cruz Verde, mi respeto para Cruz Verde, Cruz Roja, para todas las instituciones. De hecho, Cruz Verde incluso pidió que se le colaborara y dio una cuenta, pero además decía, mire, lo que necesitamos son lámparas, son piochas, son esto. O sea, te dice que verdaderamente no están por una foto. Sí. Si los funcionarios tenemos la obligación de ayudar. Entonces yo sí creo que esto es un tema muy complicado, ¿verdad? Yo también vi a otro de los funcionarios ahí con un gran nivel de armamento militar, como que andábamos en guerra cuando la gente estaba soterrada, y entonces un gran aparataje para esto. Yo también quedé impresionada en el video cuando el alcalde le va a decir, y lo que el alcalde en su calidad de presidente de Protección Civil a nivel municipal le va a decir, ministro, ¿qué sigue después de esto? Y ustedes pudieron ver que era como una grabación de un spot. O sea, el nivel de la cantidad de medios, de cámaras que habían ahí es lamentable. Yo igual hago un llamado a todos los que somos funcionarios públicos que no nos aprovechemos del dolor de la gente, que no nos aprovechemos de esto y que hagamos las cosas además por lo que el pueblo nos paga, que es servirle. Y yo, por ejemplo, imagínense ustedes que por eso mismo, en relación por cumplir la tarea que a nosotros nos corresponde, yo veo esto con mucho, cuando el ministro de Defensa se condecora a él mismo por haber hecho lo que está haciendo en esta fotografía. Ustedes saben que el ministro de Defensa tuvo una de las más altas condecoraciones en la Fuerza Armada entregada por él mismo. Es lamentable, o sea, es decir, ¿en qué estamos? Claro, tuvo que ir con este tema de esta fotografía con 5 fotógrafos y para que luego él mismo, ¿verdad? Estaba buscando aquí el Twitter, pero igual lo pueden ver, ahí está, él se condecora con una de las condecoraciones más altas por haber ido a servir. Y entonces que condecoren a toda la población, a todos los vecinos, a los cuerpos de socorro. Si ministros, si a nosotros para eso nos pagan, si esa es su función, ¿verdad? Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que ser más responsables con las acciones que realizamos, porque mira, Max, el país
de verdad está sufriendo unas condiciones muy graves. El nivel de desempleo que ha quedado a causa del mal manejo de la pandemia y por los meses de encierro que tuvimos. Por cierto, fuimos el país en el mundo con más tiempo de encierro. Yo le agradezco a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que fuimos muy precavidos, que atendimos todas las medidas, pero la cantidad de desempleo se estiman que habían 700,000, ¿verdad? Bajas del IS, o sea, ¿qué te dice? Empleos formales perdidos. Se estima que más de 100,000 empleos perdidos al final del año del sector formal. Y en el sector informal eso se triplica, o sea, que es decir, 300,000. ¿Y de qué estamos hablando del sector informal? De usted, señor vendedor, vendedora, que no pudo tener su negocio porque no pudo pagar el alquiler. Estamos hablando de las pequeñas, medianas, microempresas. Estamos hablando de las barberías, de las salas de belleza. Está en Santa Tecla, que es el municipio donde yo resido. Estábamos viendo con Jamie, que es nuestra candidata a alcaldesa, ¿verdad?, que más de 1,000 puestos cerrados en todo el municipio. Esto incluye Plaza Merliot, que por cierto no son las grandes cadenas que han cerrado, son la gente que vendía artesanía, son la gente que vendía en producto local, y hay un tema de una cadena en eso. O sea, el drama humano que los salvadoreños y salvadoreñas estamos sufriendo, con un decrecimiento de la economía de casi el 9%, con un nivel de endeudamiento de ya casi el 96%, con un nivel de caída en nuestras exportaciones, con un nivel de desempleo terrible y con un posible incremento de impuestos el próximo año, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza, mucho dolor, porque estamos enfocados en pelearnos entre nosotros y no unirnos y buscar soluciones que verdaderamente necesite la población salvadoreña. Y es por eso, diputada, que en esta Asamblea Legislativa siempre el tema de la transparencia y del buen uso de los fondos públicos ha estado presente desde que inició este tema de la pandemia, y todas estas situaciones que se han venido abonando a esto, la tormenta Amanda, Cristóbal y hoy con ETA. Mira, la verdad es que yo también quiero decir que lamento mucho los discursos del señor presidente en relación a decir que primero dijo que no tenía un centavo partido por la mitad, ¿verdad? Ustedes recordarán esa parte. Segundo, dijo el presidente de la República que ya no iba a hacer más declaraciones de estados de emergencia porque todo se declaraba inconstitucional. Yo quiero recordarle al presidente de la República que pasó 3 meses con declaratoria de emergencia nacional. 3 meses. Y en esos 3 meses él pudo mover todo el recurso que quiso sin dar información, porque es una de las cosas que le faculta la ley. 3 meses. Desde que inició la pandemia, que dimos la ley de emergencia, ¿verdad? Que declaramos emergencia nacional. Luego hubieron varias prórrogas, 3 si no me equivoco, y pasó ese tiempo en eso. Se le dieron los recursos. He hecho un resumen hasta agosto de más de 7.600 millones de dólares destinados para esto, y lo que menos hemos tenido, es mejor dicho, lo que no hemos tenido el día de ahora es un informe de cómo se ha gastado. Yo quiero recordar que en todas las leyes que esta Asamblea Legislativa aprobó, que por cierto fueron alrededor de 60 decretos legislativos en el marco de la pandemia, muchos vetados por él, ¿verdad? Casi 20, y la mayoría vetados aquellos que garantizábamos una protección y una obligatoriedad de las medidas de bioseguridad para todo nuestro personal de primera línea, porque fuimos el país en Centroamérica que más muertes tuvimos de personal en primera línea, y que el presidente los vetó porque dijo que eso no era necesario, y no se les dio, no se les entregó. Siempre fue material para no equipo médico. Yo lamento eso, me solidarizo con los doctores, enfermeras, promotores, motoristas, gente de limpieza, de todo el personal de primera línea que estuvo al frente, y muchos de ellos fallecieron. Ustedes recordarán 3 decretos vetó el presidente en relación a eso, incluyendo un tema del seguro para las familias de ellos, y que obviamente gracias a Dios logramos que eso se declarara constitucional, y ahora también tiene que pagársele a aquellos que fallecieron al inicio de la pandemia, que habían quedado fuera. Y entonces nosotros nos preguntamos, miren, en los informes, fíjense ustedes,
más de 60 casos de indicios de corrupción. Indicios porque no están comprobados, es decir, hay que llegar a los tribunales, que por cierto muchos de ellos ya están en eso, de indicios de corrupción en el manejo de los fondos de la pandemia. Y yo voy a tratar de hacer un recuento así breve. Miren, 60 indicios. Ustedes saben, amigos y amigas, cuántos hemos recibido de donación de todos los países amigos, a quienes también agradecemos su solidaridad, de la empresa privada, de muchas. ¿Saben ustedes cuánto hemos recibido en donación? Contéstense ahí donde están. Ustedes tienen, el gobierno les ha informado cuánto hemos recibido de donación en el marco de la tormenta tropical Cristóbal, tormenta tropical Amanda y la emergencia COVID. Más de 100 millones de dólares. Eso hemos recibido en donación en este país. ¿Cómo lo sabemos? No porque el presidente lo haya informado, no. Hemos ido recapitulando noticia por noticia de ellos mismos, de que se les donó tanto. Por cierto, la mayoría de pruebas de COVID son donadas. Gracias a la OMS, OPS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, ellos nos han donado la mayoría y ahí son millones de dólares. Y que por cierto todavía tuvieron disponibles en los momentos más críticos que se les negó a la gente las pruebas para poder salvar vida. Y eso es uno de los tantos. Ahora bien, voy a ir con lo otro. El tema de los $300. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Los $300 que se les dio a las familias salvadoreñas para aquel momento en donde no pudieron salir a trabajar y todo lo demás. Nosotros aprobamos aquí, parte de los 2.000 millones iba para eso. Que por cierto dicen, gracias al presidente, no. Nosotros lo aprobamos como Asamblea Legislativa. Si nosotros no lo hubiéramos aprobado, ese dinero no está, pero tampoco es gracias a nosotros, es gracias a usted, que va a pagar ese dinero. Todos somos solidarios en pagar ese dinero para quien recibió esos $300, porque es un dinero de préstamos, de impuestos, que al final nosotros lo estamos pagando, y la deuda ya está para los hijos, para los nietos de aquellos amigos y amigas que nos estén viendo. Es una deuda que yo decía que está llegando ya casi al 96%, por cierto, el más alto en la región. Fuimos el país que más nos endeudamos en el marco de la pandemia para salud, y es el país que menos ha invertido en salud, irónicamente. Y que era necesario, diputada, y que por eso ustedes dieron sus votos para que la población recibiera este dinero. Sí, sin duda alguna nosotros dimos los votos precisamente para eso, ¿verdad? Para que recibieran los $300, pero que además también recibieran las canastas básicas. Fíjese que con el tema de los $300, Max, la Corte de Cuentas también determinó que había un equivalente a 100,000 personas que ese dinero se suponía que había sido entregado, pero no se encuentran esas personas. No sabemos, equivale a $30 millones. No sabemos a quién se le dio. No tenemos idea. Otros indicios de corrupción en el hospital más grande del, no sé decir del mundo, como dice el presidente, que todo es el mundo, la región, Latinoamérica, no sé qué. ¿Ustedes saben cuánta es la inversión que llevamos? No, ni yo tampoco, porque no hay. Pero hay un estimado de más de $100 millones invertido supuestamente en el Hospital El Salvador. Los que conocemos el CIFCO sabemos que la infraestructura del CIFCO ya estaba construida, y lo que el gobierno hizo nada más fue adecuar. Ustedes recordarán que el ministro de Obras Públicas se comprometió a la entrega de ese hospital en julio. Hemos pasado lo más crítico de la emergencia del COVID y el hospital no está. El tema del mobiliario que tiene ese hospital se lo llevaron del Seguro Social. 28 ambulancias hace un par de semanas le entregó más el Seguro Social al hospital. Pero aparte de eso, aparte de lo que yo he dicho del Seguro Social, de nuestras contribuciones, de lo que cotizamos, agarraron en efectivo $25 millones. Y dice el ministro de Salud, no, eso ya no lo vamos a poder devolver en efectivo, ni siquiera las camas que le quitamos al Seguro Social, que por cierto tampoco es que esté en grandes condiciones, les vamos a poder devolver, lo vamos a pagar con cerveza. Dice el ministro que me explique, porque yo hasta el día de ahora no entiendo cómo va a pagar con servicios, señor ministro, los 25, la cantidad de camas y de todo lo demás. El tema de la Corte de Cuentas también, yo quiero decir que ha determinado que las licitaciones que se han dado en eso de la construcción han sido las empresas que han ofertado más.
cuando se supone que tiene que ser a la empresa que oferte menos en las mismas condiciones. Bueno, que tantas cosas que yo puedo seguir señalando, las compras de las mascarillas en una empresa vinculada al ministro de Hacienda, por cierto, la compra de insumos médicos vinculados al ministro de Salud, y que realmente a lo que se dedica esa empresa es a la venta de llantas, ¿verdad? Y que se le compró insumos médicos, a la compra de mascarillas que hizo el Ministerio de Trabajo, que la hizo por una compra del 300% mayor al precio real, las canastas básicas que se les están entregando a ustedes, que por cierto a muchos se les debe de haber entregado y que se anda dando en grandes residenciales, y a la gente que también la necesita, pero que está en unas condiciones más difíciles, no les ha llegado. Tienen un precio de $50, las últimas creo que son más caras. Y realmente eso no tiene ese precio, es decir, tiene mucho menor, pero obviamente no le están cobrando el doble. Y lo más delicado de esto es que la empresa que se le está comprando los productos es una empresa mexicana. Nuestros productores, nuestros lecheros tuvieron que botar la leche porque tampoco se les permitió comercializar. Nuestros agricultores siguen vendiéndole en nada a los coyotes de los granos básicos. ¿Y por qué el gobierno no le compra nuestra producción local? A usted, campesino, campesina, con solo eso hubiéramos hecho un crecimiento de la economía local y no estuviéramos en la crisis que estaba. No, pero eso no pudo ser posible, porque el gobierno tuvo que irle a comprar a empresas mexicanas, que por cierto, empresas fantasmas y empresas que tienen una persecución por evasión de impuestos en México. Si no averigüen, yo en mi página tengo mi página web, por cierto, ustedes pueden ver detallado la información de la cual yo les estoy comentando. Hemos tratado de hacer con el equipo una síntesis de estos casi 60 casos de corrupción que están detallados, así como detalladas las donaciones que el gobierno ha recibido en esto, para que ustedes vean que no es que estoy hablando solo por hablar, sino porque hay información que respalda todas las preocupaciones que yo estoy diciendo esta mañana. Ahora, diputada, ahí está en análisis dentro de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto el anteproyecto de ley del presupuesto general de la Nación para el próximo año. 7.453.5 millones de dólares es el presupuesto general de la Nación para el próximo año, aproximadamente un 16% más que el aprobado este año. Sí, ese es otro tema que a nosotros nos genera muchísima preocupación. Y digo esto porque hasta el día de ahora no tenemos un tema de una mayor información, ¿verdad?, por parte de los funcionarios encargados de esto, ya ni se diga por parte del ministro, que es el de Hacienda, que es el encargado. ¿Por qué es importante este análisis, diputada, para que la población lo entienda? El ministro cada vez que viene a negarse a entregar la información, pero nosotros tenemos que saber a qué va el aumento en cada una de las partidas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos mucha expectativa de que va mucho incremento, por ejemplo, y qué bueno que así sea, en el tema de educación. Pero en el tema de educación, la mayor cantidad de incremento no es para aumentar el salario o el bono o el tema de las condiciones de los maestros, maestras, ni es para mejorar infraestructura, sino también para la compra de algunos, por ejemplo, computadoras, que por cierto nosotros habíamos dejado muy avanzado, y que yo también quisiera saber cuál es el negocio, porque el nivel de incremento se va solo en eso. Nosotros tenemos muchas dudas, por cierto, Max, en relación a que sigue incrementándose de nuevo el tema del Ministerio de Defensa. Y no es para aumentar necesariamente el tema del pago del salario de los soldados, sino es para seguir generando y teniendo una institución, ¿verdad?, que sea obediente, digo institución en la calidad del ministro, a todos los caprichos de violaciones de la Constitución del señor presidente. Pero además, tú muy bien decías que este presupuesto asciende a 7.453.5 millones. Es decir, hay un incremento de 1.027 millones de dólares en relación al aprobado en el año anterior. Nosotros también tenemos mucha preocupación, y por qué es importante conocer este informe es porque nosotros tenemos que saber cómo se va a cubrir este presupuesto, porque si no vamos a ser irresponsables de aprobar un presupuesto que no se va a poder cubrir y nos va a salir peor.
¿Cómo va? Voy a poner un ejemplo, es como el incremento de las pensiones de los veteranos. El incremento de las pensiones de los veteranos, por cierto, no fue gracias al presidente, al actual presidente, sino que es una ley que establecía es una ley, revisen la ley, que establecía la obligatoriedad que a partir de ahora tenía que haber un incremento de las pensiones porque era un incremento escalonado. Pero el presidente dijo, yo les voy a incrementar la pensión, porque juega con la inteligencia de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y entonces dijo, yo les voy a incrementar. Pero nosotros en aquel momento les observamos, usted está, obviamente que tiene que cumplir la ley, pero no está aumentando el presupuesto. Y cabal pegó un golpe porque a mediados de este año ya no había presupuesto. Eso nos va a pasar a nosotros si hacemos una aprobación del presupuesto sin saber cómo se va a financiar, y a mediados del otro año todos los empleados públicos, todos incluyendo el gobierno, va a quedar sin salarios porque el gobierno no tiene de dónde. Y sobre eso yo creo que, y les pido que también entiendan que tenemos una responsabilidad nosotros de hacer eso, porque hay ciertas dudas. Primero, 2 fuentes de financiamiento principales para poder financiar estos 2027, porque si no sería un presupuesto desfinanciado, que mucho se ha criticado, por cierto. 2 fuentes principales. Primero, el tema de más préstamos. 1.300 millones más en préstamos, pero ya no tenemos quien nos preste. Maxi, estoy hablando que estamos ya casi al 96% de la deuda. O sea, 1.027.4 millones de dólares. 1.300 millones se prevé en un tema de préstamos. ¿Y sabes cómo se ve lo otro? El gobierno está proyectando un incremento en la recaudación de 327 millones más, adicional a lo que se tiene de incremento al IVA. ¿Cómo nos podemos explicar que si la economía está decreciendo, va a caer entre 7.5 a 9% va a caer el año, con más de 100.000 empleos perdidos en el sector formal, más de 300.000 empleos perdidos en el sector informal? Somos el país con un alto nivel de endeudamiento, somos un país con mayor que ha caído en el tema de las exportaciones. ¿Cómo podemos pensar que con esta crisis económica vamos a tener un incremento de más de 300 millones de dólares adicional al IVA? El ICEFI, que por cierto es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, me gustaría que puedan seguirlo, revisar esta información, ha establecido, y dentro de las valoraciones que ellos han hecho en relación al estudio del presupuesto, que la única manera que se puede dar este incremento en relación al tema del IVA es subir entre 2 a 4 puntos porcentuales del IVA. Y eso es bien importante, diputada, lo que usted menciona, porque yo hablaba con un economista y me decía, el problema es ese juego de palabras, ¿verdad? Porque la CEPAL hace un mes, digamos, decía que las economías de Latinoamérica iban a caer entre 8 y 8.9%, pero si estamos en esa caída y se prevé que vamos a crecer un 4%, digámoslo así, entonces vamos a estar menos 4% siempre, o sea, vamos a estar en signos negativos. O sea, si las economías van a caer menos 8% y se prevé que se va a crecer 4%, siempre vamos a estar en números negativos. Sí, nosotros encontramos en este país en un tema de un decrecimiento. Cuando lo agarramos como FMLN, logramos incrementar, estábamos como al menos 3 y logramos llegar al más 3.5, es decir, un incremento entre 3 al 5% de la economía. Muy bien, has hecho un estudio. Por cierto, yo les pido que revisen, no me crean a mí, pero por favor les pido que investiguen, que lean, porque con un tweet esa no es la verdad, esa no es la realidad. Investiguen, por favor. Somos el país en Centroamérica que más de crecimiento vamos a tener. Somos de los más altos. No somos el más alto, somos de los más altos. Por encima de Nicaragua y Honduras. Es lamentable. Guatemala. Van a crecer menos que nosotros. Es un tema de mal manejo. Ahora bien, por cierto, un tema. Vamos a decaer entre 7 al 9%, ¿verdad? Dependiendo, porque por ejemplo la CEPAL de una cifra, los otros organismos internacionales dicen otra, y CEFI dice otra, pero el cálculo y la media es entre 7.5 y 9.
Yo voy a tratar de poner esa gráfica porque somos el país más negativo en toda Centroamérica cuando dice que tenemos el presidente más cool del mundo. Y estamos cayendo más que otros países que se supone que están menos avanzados que nosotros. Entonces, si el gobierno dice que va a recuperar un crecimiento de economía del 3% el próximo año, pero vamos a caer entre el 7 y el 9, entonces efectivamente vamos a entrar con un nivel de crecimiento económico el próximo año, ¿verdad? Que se ve y se refleja en la pérdida de empleo, en el tema de menos recaudación, en el tema el colapso que tuvieron las pequeñas, medianas y microempresas, que por cierto están esperando el tema del crédito, que no está siendo real para los que verdaderamente lo necesitan en relación al tema de los requisitos que les han puesto. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí que proyectan un incremento de 327 cuando la economía va a estar, aún con lo que pueda subir el próximo año, en decrecimiento? Y dicen que van a proyectar. Yo por eso es que, fíjense que yo no soy economista, nada que ver, y además me cuesta un poquito, ¿verdad? Pero cuando yo leo en términos sencillos, como lo explica el ICEFI, digo, Dios mío, o sea, dice, no hay otra explicación más que incremento al IVA. No hay, económicamente no hay, ¿verdad? Entonces yo en esto sí creo que es un tema complicado, ¿verdad? Porque para nosotros es un tema preocupante. Por supuesto que nosotros vamos a acompañar todo lo que sea para beneficio de la población. Nosotros estamos claros que el incremento del salario de los policías debe de quedar por ley. Por cierto, Max, nosotros fuimos de lo que lo pedimos, por eso no votamos el presupuesto de que está vigente ahorita, porque queríamos que el aumento, que lo de la policía ya no fuera bono, sino que fuera aumento, así como lo de los soldados, porque sabíamos que el tema de la contribución especial iba a tener una vigencia de noviembre, porque la ley era una ley temporal que duraba solo 5 años, y aún así se dejó. Pero bueno, estas son las cosas, estas son las realidades que lamento. Nosotros queremos tener mucha más información en relación a esto. Creo que el estudio que debemos de hacer tiene que ser un estudio serio, un estudio real, acertado a cómo va a ser las fuentes de financiamiento, para que nosotros no vayamos a quedar en el próximo año donde ya no hay un tema de presupuesto ni siquiera para pagar salarios. Y ahí, amigos y amigas, todos nos vamos a ver afectados, porque si estamos en esos niveles terminamos de colapsar. No vaya a pasar como le pasó en aquellos momentos en Argentina con el tema de los cacerolazos, igual cuando nadie le podía prestar. Entonces yo sí creo que todos tenemos que hacer un nivel de un esfuerzo para poder razonar. Y a mí también me preocupa muchísimo cómo va a venir la próxima Asamblea Legislativa, porque nosotros por lo menos estamos haciendo un nivel de pesos y contrapesos, estamos pidiendo informes, estamos cuestionando. Pero yo veo a todos los candidatos que llevan nuevas ideas, que lo único que le están diciendo es, no importa que el presidente no entregue informes, en algún momento tiene que entregar, no importa de cómo el presidente va a financiar esto, no importa de que se incremente el IVA, no importa todo lo que sea el presidente, así es. Y creo que nosotros tenemos que ser responsables con una de las funciones fundamentales de ser diputado o diputada de la Asamblea Legislativa, que es el nivel de pesos y contrapesos que nos exige la Constitución de la República para garantizar un Estado de Derecho, un Estado democrático y sobre todo respetuoso de la institucionalidad que tanto nos costó al país. Tengo un par de minutos, diputada, 10 minutos exactamente, y me gustaría tocar este tema también de los salvadoreños en el exterior. Sí, gracias. Bueno, por cierto, muy pendiente de los resultados de las elecciones. También. Cerró Nevada, solo 6 colegios electorales le falta a Biden para declararse o haber ganado los 270 escaños que se requiere para ser presidente de la República de Estados Unidos. Reconocer que es una de las votaciones más grandes, más altas. Él ya rompió el récord de ser el candidato con mayor cantidad de votos que ha obtenido, ¿verdad? Efectivamente, en la historia de Estados Unidos es de las votaciones más altas. Por cierto, las elecciones más reñidas. Nevada cerró su conteo ayer y dijo que se iba a tener ahora hasta el mediodía casi los resultados, porque están contando el voto postal adelantado que hubo, y eso está retrasando porque creo que solo eso falta. Iba encabezando Biden, ¿verdad? Sí. Por cierto, y si él gana ese estado ya ganó los 270, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una expectativa, pero yo en esto quiero decir, yo soy muy respetuosa de las elecciones de los partidos, en este caso de Estados Unidos, que sea lo que los estadounidenses decidan. ¿Quién soy yo para opinar? Y mucho menos para pedir el voto por uno de los candidatos determinados.
pero no puedo dejar de decir que la administración Trump ha sido la administración más violenta con nuestros migrantes salvadoreños, y que yo me solidarizo con ellos y que asumimos un compromiso de seguir gestionando desde la Asamblea Legislativa, con el Congreso, con el Senado y con el gobierno, con todas las instituciones, para que podamos encontrar una salida definitiva a su estatus temporal y pueda reconocerse su estatus permanente, para que ustedes tengan un nivel de estabilidad mayor a su familia. Yo también quiero decir que obviamente la política migratoria de los gobiernos de Estados Unidos es casi la misma, pero hay un nivel de violencia. Este gobierno de Trump es el que ha hecho, que ha separado a las familias cuando son detenidas o capturadas, porque el nivel de captura que hacen, han separado a los niños, a las niñas de sus padres, de sus madres. Ha deportado a cualquiera, ¿verdad? Andan en una persecución, en una casa de nuestros migrantes que nunca antes se había visto. Y no hay un tema de una salida, un compromiso. Al contrario, se sigue peleando, ¿verdad? Con el tema de los tribunales judiciales para tratar de garantizar una deportación. Yo en esto quiero solidarizarme, quiero condenar las declaraciones de la embajadora nominada por El Salvador, porque no sé si al final ya la habrá aceptado Estados Unidos, porque mientras no la acepten no es la embajadora nombrada, en relación a querer garantizar y cumplir una de las principales políticas antimigrantes de Donald Trump, que es el tema de la expulsión de nuestros salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos. Yo quiero decir, porque cuando un funcionario es nombrado para atender y responder a los intereses de los salvadoreños y salvadoreñas que están fuera, no para atender un gobierno que quiere que se le cumpla y se le facilite. Y eso no es correcto. Nuestros migrantes y sobre todo los tepeicianos se sienten muy defraudados de las declaraciones que no se han corregido, sino que simplemente se han seguido repitiendo y se han seguido dando en relación a que se va a traer a la mitad de los salvadoreños que están en el exterior. Estamos hablando de más de 3 millones, Max. Sí. Solo a agosto de este año, más de 4.000 millones de dólares en remesa. ¿Te puedes imaginar el impacto económico que tendría para nuestro país, para las familias que se quedó sin empleo, que cerraron sus negocios y que están sobreviviendo de las remesas que les manda El Salvador? Nuestra economía, si no recibimos esos 4.000 millones, pero sobre todo, miren, hay muchos compatriotas que ven a Estados Unidos como su segunda casa. Hay muchos compatriotas que han tenido la posibilidad de salir adelante, de tener su casa, de tener sus negocios, pero además de vivir ahí han nacido sus hijos, sus hijas. ¿Y cómo yo le voy a decir, andate para El Salvador? ¿Y a qué? Si estamos viendo que hay un nivel de desempleo terrible, si estamos viendo que habrá una contracción en el tema económico, que no hay oportunidades de inversión. Por cierto, los inversionistas se han retirado mucho de El Salvador. Entonces, ¿yo cómo les puedo pedir? Yo quisiera ver a una embajadora diciendo: salvadoreños, salvadoreñas que sean en Estados Unidos, me comprometo a hacer las gestiones para garantizar que su estabilidad sea permanente y no temporal. Pero es lo que menos hemos escuchado. Lo que hemos escuchado por parte de la embajadora nominada es: vamos a garantizar el regreso. ¿Qué le está diciendo? Trump, estoy cumpliendo el compromiso que usted ha dado de traerse a la mitad de los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, yo sí creo que es lamentable, ¿verdad? Nosotros hemos asumido un compromiso porque también hacemos gestiones como Asamblea Legislativa, las vamos a seguir haciendo, que también somos escuchados, ¿verdad? Tenemos un alto nivel de respeto. Yo también quiero decir que ya el gobierno de El Salvador en Estados Unidos está careciendo de confianza. Casi $400,000 ha pagado a un lobista, ¿verdad? Lobista es alguien que va a hablar en bien de voz en el gobierno de Estados Unidos, precisamente porque se está viendo como un gobierno militarista, ¿verdad? Autoritario, y que no respeta la Constitución. Pero yo sí quiero decirles que en el caso habemos muchos que asumimos ese compromiso con nuestros compatriotas en el exterior, ¿verdad? De garantizar, y por eso es que también las elecciones de Estados Unidos ahora más que nunca son tan importantes para nuestros migrantes, ¿verdad? Que yo sí creo que podemos nosotros seguir buscando. Por cierto, yo quiero decir que la suspensión del TPS, lamento la irresponsabilidad con la que mienten los funcionarios de este país. No fue gracias al presidente de la República, porque ni siquiera hizo ninguna gestión. Ni siquiera ha ido ni una vez a Estados Unidos que lo reciba el presidente de la República, y ni siquiera he estado allá. Pero miren,
perdón, no, ni siquiera he estado con el presidente gestionando este tema. ¿Saben ustedes por qué se dio la prórroga de un año más para el tema de la suspensión del TPS? Porque hubo una ONG que puso una demanda, un amparo ante los tribunales estadounidenses por una niña que iba a ser deportada, ella sola y su familia iba a seguir allá. El gobierno, esos juzgados establecieron que la ampararon a ella y ampararon a todos los tepeicianos, no solo de El Salvador, sino de otros países. Entiendo yo que estaba ahí Nicaragua, Honduras, otros países que se vieron beneficiados con eso. Y entonces, si ustedes han visto, es una pleito en sede judicial. Después de eso, la administración Trump puso otro, otro recurso para invalidar eso. En ese juego están, no es un tema del gobierno, porque el gobierno, en lugar de asumir ese compromiso, está pidiendo que se expulsen y que se vengan. Entonces yo también creo que es importante, ante todo, que nos informemos, porque solo la verdad nos va a hacer libre, incluso libre de cualquier cosa que se nos quiera decir a nosotros. Y es que también, diputada, el legislador William Pineda del PCN también destaca el acercamiento que había con el gobierno anterior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se trabajó muy de cerca, me comentaba él en este set, pero con la actual ministra ha existido cero acercamiento. Fíjense que yo escuchaba a una de las candidatas Nuevas Ideas ayer y dijo, bueno, miren, ¿qué hizo el presidente Sánchez Serén si nunca lo recibieron en Estados Unidos? No, si el presidente Sánchez Serén fue y lo recibió Obama, lo recibió el vicepresidente. En gobierno del FMLN, el presidente Obama vino a hacer una visita a El Salvador. Nuestro ex canciller, a quien mucho respeto le tengo, al ingeniero Hugo Martínez, hizo uno de los mejores trabajos en favor de, obviamente, nuestros migrantes, para garantizar y para exigir el respeto a los derechos humanos y a su calidad de migrante. Obviamente no pudimos cumplir todas, las expectativas fueron más grandes y yo eso lo entiendo. Pero lo que hicimos nosotros fue exigir el respeto hacia nuestros migrantes, exigir una solución definitiva, acompañarlos, no a estarlos entregando a la boca del lobo. Eso es un error y yo creo que debemos de entender que hemos sido electos y electas para defender a los salvadoreños, para dar la cara por los salvadoreños y por las salvadoreñas, no por una política antimigrante de un presidente determinado. Perfecto, diputada. Solo quiero terminar haciendo referencia a un tuit que ha subido el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dice, como presidente el presidente de la Corte de Cuentas de la República, como presidente de la entidad fiscalizadora superior, comunico a las 262 alcaldías del país que los 75 millones aprobados por la Asamblea Legislativa serán fiscalizados de acuerdo a los criterios contenidos en el decreto legislativo 608, 687, 703 y 728. Hago un llamado a los alcaldes a que tomen las medidas pertinentes con el fin de asegurar el uso adecuado y eficiente de los recursos en beneficio de los habitantes de sus municipios. Excelente, muy bien hecho, es lo menos que puede hacer la Corte de Cuentas de la República, así como nosotros exigimos transparencia al gobierno, así exigimos transparencia en el uso de los fondos que van a los gobiernos municipales, y si vemos que algún alcalde o alcaldesa está haciendo malversación, también vamos a exigir cuentas y vamos a interponer las denuncias correspondientes, porque con el dinero de la gente no se juega. Yo en esto quiero decir que parte de lo que él ha dicho es porque no es cierto que ese dinero se pueda ocupar para la emergencia de ahora, ni es cierto que ese dinero se pueda ocupar para el pago de salario, porque si no van a ser sancionados, porque la emisión de los decretos a los cuales Max ha leído, que acaba de poner el presidente de la Corte de Cuentas de la República, se refiere para la atención integral de la pandemia de COVID. Pero obviamente lo importante es que le llegue a las familias que más lo necesiten, sobre todo en estos momentos más difíciles de la economía. Y él hace referencia, el licenciado Roberto Anzora dice, dichos fondos provenientes del préstamo con el BID deben ser invertidos en el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador. Correcto. Perfecto. Yo le agradezco mucho, diputada, que me haya acompañado esta mañana y que hemos conversado de estos temas y que la población pues tenga la oportunidad de tener, digamos, otra perspectiva del trabajo y tanto aquí en la Asamblea Legislativa y de cada partido político.
Al contrario, muchísimas gracias, Mac, por el espacio, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por estar informándose y por supuesto por cambiar la realidad de lo que nos dicen en un tuit. Muchas gracias, muchas bendiciones y por favor, con los cuidados necesarios, ahora más que nunca el país nos necesita que seamos solidarios. Este año 2020 no lo vamos a olvidar por ser uno de los peores años de la historia quizás en nuestro país con tantos desastres, pero sé que la buena voluntad de los salvadoreños y salvadoreñas vamos a salir de ahí. Perfecto, le agradezco, diputada, y también a ustedes, amigos televidentes y radioescucha, por haber estado en sintonía.